tardes. Estamos, como no, en diálogos online con entrenadores en el canal YouTube de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, y gracias al Comité de Entrenadores por apostar por esta formación online en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a estar con dos grandes árbitros, pero yo creo que más que árbitros, dos grandes personas que se vuelcan tanto en el fútbol como con su compromiso con sus compañeros, los árbitros tanto de fútbol como de fútbol sala. Antes de darle paso a ellos, como no, de agradecido ser bien nacido, y quiero agradecer sinceramente a Luis Miguel Barrera Ventura, jefe de prensa de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, por estar toda esta semana pues con las preguntas que nos han venido llegando, siempre intentando darnos ese punto de apoyo para que esto salga lo mejor posible. Como no, Ancor Arencibia, Ancor, el todoterreno del Comité de la Escuela de Entrenadores, que está hoy en la técnica, para que esta transmisión a través del YouTube sea del agrado de todos nosotros. Tenemos al compañero, a Ismael Mayú Santiago, árbitro de nuestra territorial, que es el que va a realizar un poco estas entrevistas y bueno, vamos a ver cómo sale la experiencia y cómo no, al jefe del comité de entrenadores, que es quien hace posible, es el alma mater y quien ha apostado desde un principio por este proyecto y ha dicho el amigo Ramón, esto lo vamos a sacar y lo sacamos. Por lo tanto, ya sin más dilación, quiero presentar a Alejandro Hernández, ya lo conocen todos ustedes, y Jesús Almeida. Alejandro Hernández, el árbitro internacional del Comité de Las Palmas, 37 años, nacido en Arrecife de Lanzarote, 27 ya años de carrera arbitral, 13 en el fútbol profesional, 5 de ellos en la segunda división, 8 en la primera división, e internacional desde el año 2014. Y Jesús Almeida, 29 años, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, hace 10 años que pertenece al comité de árbitros, empezó en el fútbol llegando hasta la tercera división y la temporada anterior ascendió a la segunda división del fútbol sala, porque tiene una característica que empezó en el fútbol, pero ha terminado en el fútbol sala. De Tenero es director técnico de fútbol sala y ahora en la actualidad es árbitro de segunda división, graduado en Ciencias de la Actividad Física, máster en Periodismo, Deportivo Máster, profesión de Educación Física. Bueno, que tenemos aquí dos campeones que nos van a hacer una tarde agradable con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar y que tendremos a través del canal de YouTube. Y yo, antes de dar paso a las preguntas que ustedes nos han hecho, pues quisiera que empezara cada uno de ellos, pues cómo hemos estado viviendo esta situación tan especial, cómo hemos vivido el tener que estar, no poder salir de nuestras casas y el tener que estar preparado ahora para las escaladas. Alejandro, Jesús, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro, por la presentación y gracias a la Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol por la invitación. Para mí es un placer estar acompañando a todos los entrenadores y a todos aquellos que se hayan animado a acompañarnos un ratito. Y bueno, la verdad que la situación la hemos vivido, yo creo que un poco como lo ha vivido todos los españoles, ¿no? Con diferentes fases dentro de un mismo proceso, ¿no? Ha habido momentos al principio de mucha incertidumbre, de no saber qué era lo que realmente estaba ocurriendo, después un momento de acabar acostumbrándonos a esta situación y ahora estamos en la fase esa de ver un poquito la luz al final del túnel, un optimismo moderado, ¿no? Porque no se puede ser imprudente ni tener demasiada autoconfianza en este tema porque la situación no es fácil, pero bueno, ya con cierto optimismo de ver cómo las cosas se van de alguna manera solucionando y que parece que vamos saliendo un poquito de todo esto. Y mientras ha durado todo esto, pues no hemos parado, la verdad, no hemos parado de entrenar, no hemos parado en unas condiciones diferentes a las habituales, muy diferentes, evidentemente, pero no hemos parado de hacer nuestros entrenamientos adaptados a las circunstancias en las que nos encontramos, trabajo técnico, trabajo a través del Comité de Las Palmas con los feedback, videotest, examen de reglas, videoconferencias, también con el Comité Nacional y a su vez también en mi caso con UEFA, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera hemos mantenido la cabeza, la mente ocupada durante todo este tiempo, con mucho trabajo por hacer y aprovechando también un poquito para disfrutar de la familia, ¿no? Que normalmente con tanto viaje es complicado, pues era la parte, entre comillas, positiva de toda esta situación, era poder estar un poquito más en casa y exprimir un poco el tiempo
aquí dentro de casa. Jesús. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Pedro, buenas tardes Alejandro, buenas tardes a todos los que nos estén viendo a través de YouTube. Me sumo al agradecimiento de Alejandro, a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y al Comité Técnico de Entrenadores. Para mí es un auténtico placer poder participar en esta charla para hablar un poquito de arbitraje, de fútbol sala, bueno, de lo que fuera, y además acompañado pues del presidente y bueno, una referencia arbitral no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional como es el amigo Alejandro. Con respecto al confinamiento, pues mira, casi que prefiero apartarlo y ya centrarnos en que por fin estamos pudiendo ver, como dice Alejandro, la luz al final del túnel. Ya podemos al menos pues entrar en la calle, dar nuestros paseos, siempre con prudencia, obviamente. Pero bueno, ha sido una etapa que ha tocado vivir, que esperamos que gracias a la responsabilidad ciudadana no sea necesario volver a encerrarnos. Por eso siempre hay que hacerlo, la vuelta a la normalidad, la famosa desescalada, pues con mucha prudencia y nada, y con muchas ganas también de empezar a responder a las preguntas que nos hayan llegado. Pues bueno, como bien dice ahora Jesús Almeida, es el momento de esas preguntas que nos han ido llegando a lo largo de la semana y que voy a empezar por Alejandro Hernández. Tomás Arma pregunta, ¿crees que sería positivo para el fútbol en general que entrenadores, jugadores, aficionados contemplaran mucha empatía y aprendieran a situarse en el lugar de los árbitros? Bueno, indiscutiblemente sería un escenario ideal, ¿no? Porque al final yo creo que todos aquellos, siempre utilizo la misma frase, pero todos aquellos que nos conocen como personas nos respetan más como árbitros, ¿no? Porque al final, cuando tienes la posibilidad de hablar cara a cara con un entrenador, con un futbolista, fuera de lo que es un partido de fútbol, y les pones cuál es tu visión del fútbol, tu visión de tu profesión, de tu trabajo, pues al final se dan cuenta de que eres una persona con los mismos intereses o con las mismas ganas que tienen ellos de ganar sus partidos, pues lo que uno quiere es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, cuando transmitimos ese mensaje a los entrenadores, futbolistas, aficionados, que saltamos al campo con la mejor de las intenciones, hacerlo lo mejor posible, acertar en todo, porque nuestra profesión depende de ello, de nuestro éxito en la toma de decisiones, pues al final lo van comprendiendo y comprenden también el error, ¿no? Yo puedo entender que en ocasiones un entrenador en un momento determinado, pues fruto de las pulsaciones derivadas de un partido, igual que las tenemos nosotros y los futbolistas, pues tengan reacciones a lo mejor un poquito fuera de tono. El reglamento está para hacerlo cumplir y nosotros simplemente tomamos decisiones en base a ese reglamento y al comportamiento que se desarrolla dentro de los banquillos. Pero por otro lado, al final entendemos, ¿no? Esos momentos de tensión, de nervios, y de la misma forma que nosotros tenemos esa empatía hacia ellos y podemos a veces tener momentos de conversación para traerlos un poquito a la calma, pues ellos entender también que nuestra profesión es complicada, que hay momentos en los que tomamos decisiones erróneas y que no es fácil tomar una decisión en una décima de segundo y acertar, ¿no? De todas maneras, también tengo que decir que yo creo que la mayor parte del mundo del fútbol entiende que nuestra profesión es súper complicada, ¿no? Yo creo que eso a nadie le cabe duda. Podemos estar viendo muchísimas jugadas durante un buen rato con diferentes tomas y hay opiniones para todos los gustos, derivadas de esa dificultad que supone ser árbitro de fútbol, ¿no? Entonces, está claro que esa empatía es necesaria, esa conexión entrenador como líder de su equipo y árbitro como responsable dentro del terreno de juego, esa combinación, si fluye y hay entendimiento entre ambas partes, todo pinta que puede ir mucho mejor el partido que si, sin embargo, estamos a la guerra. Muy bien. Chus, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje se debería dar a la parte técnica, a la física, en un árbitro de fútbol sala? Vale, bueno, pues yo considero que tanto la parte técnica como la física es algo que es imprescindible en un árbitro. Es decir, partiendo de la base de que si no pasas unos exámenes técnicos, unas pruebas físicas, no vas a poder arbitrar, pues considero que la importancia al final es la misma, es letal, obviamente. La condición física tiene que ser óptima, es verdad que no es tan imprescindible en este caso como en el fútbol, porque es verdad que en el fútbol se hacen 12, 13 kilómetros, si no me equivoco, de media, y en fútbol sala se hace prácticamente la mitad, pero sí es verdad que es necesario pues, estar en un estado de forma óptimo para poder realizar un arbitraje correcto, y si en esos últimos segundos
físicamente no estamos en unas condiciones óptimas, pues obviamente ya nuestra decisión va a venir perjudicada por ello. Por lo tanto, la condición física la considero imprescindible y la parte técnica también es imprescindible. Hay que partir de la base de que el reglamento se lo debe saber cualquier árbitro. Por lo tanto, son dos factores que le doy la misma importancia. Es verdad que hay un tercero del que no se habla mucho, que es la parte psicológica. Siempre nos solemos centrar en general en la parte física, que sí, que es verdad que es lo que se ve, la parte técnica, que es la parte del reglamento y demás, pero claro, después hay una parte que es la psicológica, que es la más difícil de entrenar, pero considero que es bastante importante, ya sea gestionar un partido, gestionar emociones, ser capaz de reponerte a un error que cometes. Y bueno, y en esa línea se está trabajando también desde el comité, pues además de hacer exámenes técnicos, pruebas físicas, también se están haciendo poco a poco y cada vez más exámenes psicotécnicos para ser capaces pues, de visualizar, de focalizar, de reponernos a un error que se cometa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la parte física y técnica es obviamente imprescindible en un árbitro, pero también no nos olvidemos de esa parte psicológica que considero que es bastante importante tanto en el arbitraje como en la vida en sí. Muy bien. Alejandro, nos agradecen la posibilidad de acercarnos más los entresijos del profesionalismo y más del arbitraje en sí. ¿Por qué el arbitraje ha impuesto tanto secretismo en su profesión? ¿Por qué no se le da más alternativas para contrarrestar posibles opiniones de jugadores o clubes? Por otro lado, ¿qué aconsejarías a los árbitros de base de cara a un futuro buscando llegar al estatus profesional? Hoy en día pocos impera el ánimo de llegar lejos. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, en cuanto a la palabra secretismo, la verdad que yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Porque al final sí es cierto que somos un colectivo normalmente vulnerable, fruto de las críticas y un poco el desahogo, ¿no? de muchas determinadas situaciones, ¿no? Y a veces con razón, porque nos equivocamos, y en otras de forma injustificada, como cortina de humo para un poco ocultar las carencias de otras deportivas, ¿no? Pero secretismo, sinceramente, no creo que haya, y me limito a este confinamiento, ¿no? Durante este confinamiento, yo en foros como este he estado en 13, 14 aproximadamente. Foros como este me refiero a charlas con otros comités, entrevistas, medios escritos, medios a través de internet, es decir, estamos permanentemente abriendo las puertas de nuestra casa para que el que quiera conocer un poquito más de arbitraje tiene la posibilidad de hacerlo. En mi caso, como el del resto de compañeros. Asimismo, el Comité Nacional normalmente hace ruedas de prensa en las que hace un análisis cada ciertos meses de cómo está yendo la competición, abren las puertas de nuestras pruebas físicas, se ve perfectamente hoy en día, además, en las redes sociales, cómo trabajamos, cómo entrenamos, cómo preparamos los partidos. El Comité de Las Palmas hace lo mismo, abre las puertas de su casa para todo aquel que quiera acudir a nuestras charlas, conocer un poco los entresijos del comité arbitral, y secretismo, sinceramente, creo que no lo hay. Es decir, abrimos las puertas y absolutamente todo el mundo que quiera realmente esté interesado por el arbitraje y por conocer sobre el arbitraje, tiene las puertas abiertas y tiene toda la posibilidad del mundo para hacerla. El problema es que durante mucho tiempo, quizás a lo mejor ahora la cosa está cambiando, pero durante mucho tiempo a nosotros solo se nos llamaba cuando habían problemas, es decir, cuando habían errores. Entonces, evidentemente, si no me llamas cuando acudo a una competición internacional, como puede ser un mundial, un campeonato de Europa, cuando tenga un problema, pues será un poco injusto que me llames porque ese día sí te interesa hablar con el árbitro, ¿no? Y durante mucho tiempo ha sido así. Por suerte las cosas están cambiando y creo que es importante también ponerlo en valor, ¿no? Que estamos abriendo las puertas del colectivo arbitral para que todos tengan acceso. Respecto a las ruedas de prensa y entrar en debates, la verdad es que nosotros consideramos que los protagonistas realmente son los futbolistas, ¿no? Y los entrenadores y los agentes del fútbol. Nosotros somos una parte importante del fútbol, indiscutiblemente sin árbitros no puede haber partido, pero no queremos centrarnos, no queremos ser el centro de atención. Dicen que el árbitro cuando pasa desapercibido, cuando no se habla de él es porque lo hizo bien, cosa que es una pena, pero es así.
Entonces, al final nosotros queremos pasar por un segundo plano, no queremos protagonismo. Sí es verdad que hay veces que lees en prensa cosas que no son ciertas, bulos, como ahora se estaba poniendo de moda con esta situación, parece que estamos abriendo un poco todos los ojos y empezamos a no creernos todo lo que leemos. Pues con esto, con el arbitraje, lleva pasando muchísimo tiempo, a mí personalmente también. Y a veces apetece aclarar determinadas circunstancias, pero realmente es entrar en un debate que sinceramente creo que no aportaría, porque el que realmente quiere saber de arbitraje y conocer de arbitraje ya lo hace y no necesita que nosotros salgamos a una rueda de prensa a entrar en un debate que muchas veces es estéril y es por darle más bombo a un espectáculo del que nosotros no queremos ser protagonistas. Y respecto a la tercera parte, que era la pregunta de los árbitros de base, ¿qué consejo le daría para ser profesional? Que parece que hay poco ánimo de llegar a llegar lejos en el arbitraje. Yo creo que no podemos hacer con los árbitros como muchas veces pasa con los futbolistas, ¿no? Desde que vemos a alguien que destaca, ya querer pensar que es el próximo árbitro de primera, el próximo jugador de primera, no. Todo lleva un proceso natural. La gente cuando empieza a arbitrar tiene que hacerlo porque le gusta, disfrutar con el día a día, con cada uno de sus retos que se le van afrontando. Además, el arbitraje no puedes pasar de categoría juvenil a primera división, como sí lo puede hacer un futbolista. Nosotros tenemos que pasar por todas las categorías. Esto es muy a largo plazo. Así que el que entre pensando en el éxito ya, el fracaso lo tiene asegurado. El que entre tiene que empezar disfrutando del arbitraje, que es una profesión, un hobby súper bonito, y paso a paso ir superando sus propios obstáculos, sus propias metas, y es el consejo que yo le doy, ¿no? Que disfruten y que no se obsesionen con el llegar, porque eso llegará de forma natural. Exactamente, como dice bien Alejandro, esto es un recorrido de larga distancia, tenemos que pasar por todos los obstáculos que hay, que tienen, pero también quería hacer énfasis en que las puertas de la organización arbitral siempre han estado abiertas. Lo que pasa es que no han hecho el uso o no han querido hacer el uso por desconocimiento, por lo que fuera, pero las casas del comité de árbitros, no solamente de Las Palmas, sino de cualquier comité de árbitros de España o del mundo, siempre estará abierta porque estamos en una formación continua. Chus, ¿cuál es el secreto para ser constante en este ámbito? Bueno, no considero que haya ningún secreto en sí para ser constante ni en este ámbito ni en cualquiera. Quizás simplemente es disfrutar con lo que se hace, que te guste lo que haces. Es decir, si tú disfrutas arbitrando, pues será muy sencillo ser constante en el arbitraje. Si tú disfrutas trabajando como panadero, pues será muy sencillo ser constante trabajando como panadero. Yo siempre digo que la mitad de nuestra vida nos las pasamos trabajando, y si no eres feliz trabajando, no vas a poder ser feliz en tu vida. Entonces no creo que exista ningún secreto como tal, sino simplemente pues disfrutar de lo que haces, y ya después todo lo demás vendrá solo. La constancia, la perseverancia, si eres feliz arbitrando en este caso, pues viene de la mano. Perfecto. Voy a hacer ahora unas preguntas que nos están llegando en directo por el chat del YouTube. El amigo Braulio Trujillo, vecino laboral, amigo de Radio ECA, pregunta, y esta pregunta es para los dos, ¿qué se podría desde los diferentes estamentos deportivos y sociales hacer para que la figura del árbitro se vea como una parte más del deporte, que en definitiva es lo que son, deportistas? Alejandro, Chus, Alejandro. Yo creo que realmente se está poniendo mucho de parte del comité de Las Palmas, del Nacional, de absolutamente todos, por nuestra parte, súper abiertos a exponer cada vez más cuál es nuestro día a día, y yo creo que cada vez menos gente considera que no somos deportistas, ¿no? Yo creo que la gente tiene muy claro que hay que estar muy bien preparado físicamente, que hay que correr un montón durante un partido, como dijo Jesús antes, estamos hablando de 12 kilómetros por partido, y que realmente somos deportistas porque estamos en una faceta diferente dentro del deporte, pero como deportistas, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos poniendo mucho de nuestra parte, y yo creo que quizás lo que tira muchas veces por tierra todo ese trabajo es lo que ocurre en el fútbol que sigue todo el mundo, ¿no? Si nosotros estamos intentando luchar por proteger la figura del árbitro, entenderlo, comprenderlo, damos charlas, vamos a colegios, como en mi caso, el caso de Jesús, el caso de muchos compañeros del Comité de Las Palmas, damos charlas a niños para poner esa semillita en los niños de una visión diferente del colectivo arbitral, que vas de esos colegios viendo cómo los niños cambian su chip sobre el arbitraje. Hacemos esas pequeñas aportaciones, granitos de arena, y el fin de semana gente
que tiene acceso o alcance a millones de personas tiran por tierra la imagen del colectivo arbitral, crean una animadversión hacia nuestro colectivo, personificado en una persona en concreto cada semana o en varias. Eso al final tiene una repercusión que va en cascada, que acaba en la base y que al final que lo paga es el niño que arbitra, como arbitré yo, como arbitró Jesús, el que arbitra alevines, infantiles, cadetes y afronta un partido de esas características completamente solo, sin seguridad, sin fuerza pública. Entonces, esa animadversión que se va generando de arriba abajo en cascada, yo creo que es lo que hay que ir ahí a intentar frenarlo, porque creo que es lo que al final actúa como consecuencia, lo que genera la consecuencia de que los problemas que se están produciendo en la base muchas veces. Exactamente, exactamente. Poco más que añadir, ya Alejandro lo ha dicho bastante claro. Sí es verdad que el claro ejemplo es el fútbol sala, es decir, en el fútbol sala, como no está tan mediatizado, no es el deporte rey de España, por así decirlo, porque es el fútbol, eso es obvio, pues quizás no se ve tanto ese problema de no reconocer en este caso al árbitro como deportista, o así al menos mi corta experiencia es lo que me ha demostrado, que en el fútbol sala quizás, incluso en categorías profesionales, en primera y en segunda división, se llega a respetar más la figura del árbitro y a reconocerlo como un deportista más, aunque no en fútbol sala no seamos profesionales como tal, porque no lo reconoce la ley, pero sí es verdad que se nos afecta más que en el fútbol en ese caso. Y obviamente, como dice Alejandro, el principal problema pues es la mediatización del deporte o del fútbol en este caso. Pero bueno, al final estamos poco a poco cada uno poniendo su granito de arena desde dentro del comité para seguir luchando y conseguir que a los árbitros se nos reconozca como un deportista más, que al fin y al cabo es lo que somos. Perfecto. Aprovechando, Jesús, la coyuntura, preguntan, que ha sido una de las preguntas más repetidas en tu caso, saben que has sido árbitro de fútbol y actualmente de fútbol sala, y preguntan qué principales similitudes y o diferencias podrías destacar entre ambos deportes. Vale, sí, buena pregunta, ya me la han hecho en más de una ocasión. A ver, es obvio que las similitudes no se nos escapa a nadie. Obviamente las similitudes es que se juega con los pies, que se juega con todas las partes del cuerpo menos con los brazos, que hay que meter el balón dentro de una portería y hay que meterlo más veces que el adversario, etcétera, etcétera. Las similitudes son bastante evidentes. En cuanto a las diferencias, son más de las que se piensan. Es verdad que normalmente, como es fútbol, pues la gente suele pensar que son deportes muy, muy similares, y lo son, pero hay muchas diferencias. Destacar una, pues quizás destacaría pues probablemente la intensidad. No quiero que se me malentienda con esta palabra, es decir, cuando me refiero a intensidad me refiero a que por las circunstancias del fútbol sala, que es a reloj parado, no a reloj corrido como es el fútbol sala son 20 minutos y 20 minutos. Cuando el balón sale se para el tiempo. En fútbol no, en fútbol son 45 y 45. Las dimensiones del terreno de juego, que en fútbol sala es todo más pequeño, los cambios ilimitados que te ofrece el fútbol sala, que los jugadores pueden entrar y salir constantemente, pues eso al final lo que provoca es que haya más intensidad, por llamarlo de alguna manera, en el fútbol sala. Porque un jugador puede entrar y salir en la siguiente jugada. El espacio es más reducido. Esos 20 minutos saben que el reloj no se va a parar, no pueden perder tiempo, etcétera, etcétera. Entonces eso lo que hace es que, bajo mi punto de vista, el fútbol sala sea, durante el tiempo en el que el balón está en juego, sea más intenso que el fútbol. Perfecto. Hay una pregunta que la voy a ver por aquí, y la pregunta de José 14. ¿Creen que los árbitros deben tener conocimiento sobre los modelos de juego de los equipos de fútbol y fútbol sala? Alejandro. Sin duda alguna. Es fundamental conocer la táctica de los equipos y las características técnicas y de cada uno de los futbolistas, a ser posible, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo algún ejemplo un poco para que sea más gráfico todo. No es lo mismo como árbitro que la pelota la coja un jugador que tiende a centrar al área, de forma de que si ese jugador la coge, y sabemos que normalmente lo que hace es centrarla, automáticamente le damos a ese jugador, se queda bajo la responsabilidad de uno de nuestros asistentes, y como va a centrar al área, nosotros como árbitros directamente ya nos vamos al área
esperando el siguiente paso de la acción, que es un posible penalti, un posible agarrón en el salto, lo que pueda ocurrir dentro del área porque la pelota va a ser colgada. Si, sin embargo, el jugador que recibe el balón, un jugador que normalmente en lugar de centrar al área hace dribbling, regatea, se quiere marchar o hace paredes con un compañero haciendo triangulaciones cortas en la zona de juego, evidentemente ya nosotros no nos vamos al área porque no se va a producir eso. Lo que se puede producir es un penalti en el propio jugador que tiene el balón. Por lo tanto, conocer qué tipo de juego hacen los equipos, si presionan muy adelante, si esperan al rival, nos ayuda a nosotros a estar un poquito despiertos, saber por dónde pueden venir los problemas, y eso a día de hoy, en el arbitraje de hoy en día, es fundamental. Te da muchísimo porcentaje del éxito, aparte después de estar en el lugar adecuado, pero y saber analizar la situación, pero evidentemente si tienes esas pequeñas pistas que te pueden ayudar a saber dónde se puede generar el problema, pues evidentemente tienes mucho ganado como árbitro. Estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Eso sí, me gustaría hacer una puntualización, que es verdad que la gente en estos casos, en este tipo de preguntas, suele confundir el estar informado, el ser profesional en este caso, con ser prejuicial, que no es el caso. Hay que saber diferenciar lo que es ser prejuicial y el tener una información para después aprovecharla tú a la hora de tomar una decisión, como bien ha explicado Alejandro. Y me consta que en fútbol es mucho más sencillo porque hay muchísimas herramientas para hacer todo este trabajo en fútbol sala, en segunda división en este caso, pues a veces nos cuesta un poquito el conseguir todo ese material, que siempre al final lo terminamos consiguiendo, pero me gustaría que todavía fuera mucho más sencillo el tener la facilidad de acudir a cualquier red y que nos faciliten información sobre los equipos, poder ver todos sus partidos que se hayan jugado como es en el fútbol. Pero bueno, me consta que se está trabajando para ello y bueno, poco a poco seguiremos creciendo. Muy bien. Alejandro, ¿cuál sería el progreso que aconsejas a un chico joven que comienza en el arbitraje? Bueno, pues como comenté antes, sí es verdad que la clave es que no piensen no se hagan castillos en el aire, ¿no? Que entren, que lo disfruten al máximo cada una de las etapas, porque cada una de las etapas es muy bonita en su aspecto. Yo evidentemente no cambio en la que estoy ahora, pero se echan de menos cosas que se vivían antes que ahora no se pueden vivir, como el día a día con los compañeros, es diferente, ¿no? El arbitrar 4 partidos en 2 días y coincidir con unos, con otros, pues aprovechar, disfrutar de todo eso porque al final se va, ¿no? Se va, en este caso para bien, porque adquieres otra categoría que te impide hacerlo, pero aprovechar cada cosita que te va dando el arbitraje a nivel humano sobre todo, y desde el punto de vista de la formación, que tengan claro que si quieren llegar, esto es como, yo siempre digo que es como unas oposiciones, ¿no? Al final el que quiere ascender a categoría, a ciertas categorías, sobre todo, bueno, en todas las categorías, ¿no? Pero ya a medida que va subiendo de nivel, pues las exigencias son mayores, como todo en la vida, y llega un momento que estamos hablando de unas oposiciones en toda regla, de, como decía antes Jesús, exámenes psicotécnicos, preparación física, las pruebas físicas, el examen de reglamento y un sinfín de pruebas, aparte de los informes en el campo, que te implican estar con muchas horas de estudio, estar muy bien preparado. Si realmente quieres llegar, la única posibilidad es esa, ¿no? Cuenta con el disfrute, la preparación y evidentemente esa pizquita de suerte que siempre, como todo en la vida, tiene que existir, pero si aparece la suerte, que te pille con las manos en la masa, ¿no? Que te pille currando y preparado para coger ese tren. Si se abre la puerta, pues estar por lo menos en la estación, ¿no? Exactamente. Chu, ¿qué ha sido lo más complicado que has encontrado de adaptación entre el fútbol y el fútbol sala? Vale, lo más complicado, bueno, la fase de adaptación del fútbol al fútbol sala obviamente no es sencilla, ni, bueno, supongo que ni para un jugador, ni para un entrenador, ni para un árbitro como es mi caso. Lo que más me ha costado a la hora de adaptarme, la verdad es que son varias cosas porque son bastante diferentes, como dije antes, pero yo diría que lo que más probablemente sea el hecho de que en el fútbol sala se arbitra en pareja y en el fútbol el que tiene la última palabra, por así decirlo, siempre es el árbitro. Es decir, hay 2 árbitros asistentes en el fútbol, hay un cuarto árbitro, bueno, ahora hay muchos más miembros en un equipo arbitral de fútbol, pero el que tiene la última palabra siempre es el árbitro. El que hace parar el juego con el silbato siempre es el árbitro. Los demás asisten. En cambio, en el fútbol sala se arbitra en pareja, por lo tanto, los 2 árbitros tienen las mismas competencias, cada uno en su zona, pero al final los 2 pueden
no, deben parar el juego haciendo sonar el silbato si consideran que hay una acción punible. Entonces esto, acostumbrado al fútbol, a que los compañeros de equipo, del equipo arbitral, lo que hacían era asistirme y yo era quien tenía la última palabra, quizás sería una de las cosas que más me costó adaptarme, que muchas veces yo veía una jugada intermedia que yo consideraba que no era punible, pero claro, mi compañero también estaba arbitrando y también tiene silbatos, si él consideraba desde su ángulo que si era punible, pues la sancionaba. Quizás esta sería una de las cosas que más me chocó, me costó a la hora de adaptarme. Luego, pues, otras tantas como el hecho de estar arbitrando y tener detrás a los banquillos, que en el fútbol tú estás dentro del terreno de juego y los banquillos, pues bueno, te lo dejas a los asistentes, a los cuartos árbitros o lo que fuera. En cambio, en fútbol sala, pues estás por la banda y si estás en la banda de los banquillos, pues también tienes que gestionar a los sustitutos, al entrenador. En fin, varios aspectos de adaptación que obviamente no han sido fáciles, pero que gracias sobre todo a la colaboración de mis compañeros, que me han ayudado bastante en un primer momento cuando empecé en fútbol sala, y a Vicente Díaz, que era el director técnico en su momento, pues bueno, me fue mucho más sencillo adaptarme gracias a la ayuda de todos ellos. Muy bien. Alejandro, ¿en qué consiste la preparación física en el arbitraje? ¿Tienen ayuda de preparador de físico? Pues sí, tenemos el Comité Nacional tiene un preparador físico que nos envía semanalmente cuál es el plan a seguir, cuál es el nivel de entreno que tenemos que llevar, ajustado normalmente a si tenemos uno partido y cuántos partidos tenemos, porque a veces por semana es más de uno. Y evidentemente hay que estar bien preparado. Esos entrenamientos además se quedan registrados en el reloj que utilizamos para entrenar y se cuelgan también periódicamente en la plataforma que nos facilita el comité, perdón, y al final estamos muy al día en ese sentido, básicamente porque arbitrar un partido de fútbol requiere de una exigencia física elevada, importante, ¿no? Estamos hablando de 12 kilómetros, en torno a 12 kilómetros por partido, con cambios de ritmo, con velocidad. Yo siempre también lo hago de manera muy gráfica y suelo decir que somos el delantero de los dos equipos, porque tenemos que estar en todas las jugadas de ataque. Cuando ataca un equipo hay que ir con ellos para allá y cuando ataca el otro y hay contragolpe, pues el defensa de aquel equipo se queda, pero nosotros tenemos que volver a ese ataque, pues si hay una jugada de área, estar cerca y verla, ¿no? Eso hace que sea muy exigente a nivel físico y durante la semana, pues nada, hacemos lo habitual, ¿no? Entrenamiento combinando entrenamientos de alta intensidad, media intensidad, recuperación si hemos tenido partido, resistencia a la velocidad, ejercicios de fuerza, prevención de lesiones. Un poco no soy profesional del tema, pero bueno, van por ahí los tiros, esas son las indicaciones que nos manda el comité y nosotros a rajatabla, pues siguiéndolas para estar en las mejores condiciones para afrontar los partidos. Chu, en la misma línea de la preparación física, Oliver del CrossFit Las Canteras pregunta ¿qué beneficios te dan las sesiones del CrossFit y cómo las organizas dentro de tu entrenamiento de cara al arbitraje? Bueno, viene perfecta esta pregunta justo después de la de Alejandro, porque bueno, la diferencia es que nosotros no tenemos ningún seguimiento en cuanto a la preparación física. Tenemos 2 pruebas físicas al año, obviamente tienes que pasarlas si quieres arbitrar, pero no tenemos ningún seguimiento durante la temporada ni ninguna preparación. Sí, obviamente nos dan consejos, nos dan unas pautas a seguir, pero no está ese seguimiento como tal. Entonces, pues yo, bueno, gracias a que he estudiado también educación física, pues en ese aspecto me autoentreno, pero sí lo complemento siempre con CrossFit. Es verdad que llevo 3, 4 años haciendo CrossFit en CrossFit Las Canteras, que bueno, sobre el CrossFit hay bastante un mito, por así decirlo, de que es un deporte bastante lesivo, pero bueno, yo considero que es como cualquier otro deporte, es decir, si no lo haces rodeado de buenos profesionales, pues obviamente es lesivo. Si tú te pones a correr una maratón y a prepararte tú por tu cuenta, pues probablemente sea lesivo. Ahora, si tú te rodeas de profesionales que te entrenan para ello, pues no será lesivo. Pues lo mismo pasa con el CrossFit, esa al menos es mi opinión. Entonces, pues lo que hago es que acudo 2, 3 días en semana a CrossFit Las Canteras y eso lo complemento con mis entrenamientos de serie, de resistencia y todo lo que sea para estar óptimo de cara a los partidos. Además, el tema del CrossFit también empecé yo, le fui metiendo el gusanillo a otros árbitros y bueno, ya somos bastante del equipo arbitral, de la plantilla arbitral que estamos dentro del CrossFit. Está Alexis Pulido, está Héctor Bouza,
Raúl Santana, Raiko. Al final, pues somos muchos los que nos ha gustado, lo hemos probado, nos ha gustado y lo complementamos con nuestros propios entrenamientos para estar en forma para los partidos del fin de semana. Coño, Chu, a mí eso no me lo has aconsejado. Mira cómo estoy ya. Bueno, una cosa es que... ¿Tú crees que si te lo aconsejara lo harías, Pedro? No, tampoco, pero bueno, era porque quedar bien en este momento. Vale. Pues mira, te lo aconsejo, aprovecho. Ahora te ves entre la espada y la pared, no te queda otra, Pedro. Gracias. Lo consultaré con la almohada. Alejandro, ¿cuáles han sido tus pasos a seguir para convertirte en un árbitro reconocido? Aparte de la preparación física que hablabas antes, ¿cómo has podido trabajar la parte mental, que es igual de importante? Pues yo creo que vamos a centrar la pregunta en ese apartado, ¿no? En el aspecto psicológico, que como bien dijo antes Jesús, es clave. A veces se le resta importancia, pero es fundamental. Y como hemos ya tocado el tema físico, se ha hablado de la importancia de eso, de la preparación en cuanto a la preparación técnica, de estudiar muchísimo, que son como unas oposiciones para poder ascender, pues, y evidentemente los informes de tus partidos, ¿no? Esas puntuaciones que te dan los informadores cada vez que arbitras un partido en función de tus aciertos y errores, pues la parte psicológica es clave, ¿no? Yo creo que esa es un poquito lo que marca la diferencia del árbitro que está capacitado para estar arriba y el que no. Sobre todo, evidentemente, cuando vienen mal dadas, ¿no? Y a todos los árbitros nos ocurre que en algún momento nos vienen mal dadas. Y entonces, el no tener la capacidad suficiente de superar esos baches, cuando absolutamente todo el mundo, o casi todo el mundo, considera que no sirve para esto, tener tú la suficiente autoestima, esa capacidad mental de superarte, de levantarte de esa caída y decir, si valgo para esto, continúo y tiro para adelante, yo creo que eso es fundamental. Y también para soportar la presión, ¿no? Porque al final estamos en un deporte súper mediatizado, ¿no? Y con muchos intereses en juego, y tú tienes que hacer tu trabajo cuando saltas al campo con toda la objetividad del mundo, ir a hacer tu partido, abstraerte de todos los condicionantes externos que pueda haber y hacer tu partido al 100% con esa capacidad de olvidarte de todo lo que hay alrededor, de lo que se están jugando los equipos, de la responsabilidad del tipo de partido que estás haciendo. Eso te lo da la experiencia, fundamentalmente. Se puede trabajar, evidentemente, ya es aconsejable hacerlo, y te lo da la experiencia, ¿no? Por suerte los árbitros no subimos de la noche a la mañana, son trayectorias de largo plazo, con cada vez partidos más exigentes, y cuando te llega un partido con responsabilidades, porque ya llevas a tus espaldas partidos importantes en los que has demostrado que estás capacitado para aguantar esa presión. Y a colación de ese trabajo mental, Alejandro, ¿cómo llevas lo de viajar tanto y estar tanto tiempo separado de la familia? Hombre, esa parte es complicada, ¿no? Al final soy un afortunado, ¿no? Porque mi hobby se convirtió en mi profesión y eso no tiene precio, ¿no? Me dedico a lo que me gusta, a lo que me apasiona, mi pasión, mi modo de vida. No me imagino mi vida sin el arbitraje, sin poder saltar al campo el fin de semana. Lo estoy notando ahora más que nunca, cómo se echa de menos eso. Y eso hace que, de alguna manera, esa es un poco lo que uno utiliza para cuando te da el bajón anímico desde el punto de vista familiar, ¿no? De no poder estar con tu familia, poder dedicarles todo el tiempo que te gustaría. Pues bueno, también piensas y comparas, ¿no? Al final la comparación muchas veces, hay mucha gente también que trabaja de sol a sol, no puede disfrutar de sus hijos todo lo que le gustaría. Y yo, por ejemplo, viajo mucho, pero cuando estoy en casa estoy el 100% del tiempo disponible para mi familia. Entonces es una forma de compensar ese tiempo que no has podido estar. Es un sacrificio evidentemente, como el que hace cualquier trabajador, multiplicando evidentemente los días sin ver a tu familia, pero bueno, al final uno lo hace también en buena medida por ellos, ¿no? Porque al final es tu trabajo y tienes que afrontarlo, estás viviendo un sueño, pero a la vez estás trabajando, y sobre todo eso, ¿no? Se trata de compensar cuando estás en casa, intentar estar el máximo tiempo posible y ser lo mejor padre que se pueda, ¿no? Muy bien. Chu, ¿el ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física en el mundo del arbitraje te ha ayudado? Bueno, sí, lo comenté antes. Al final, para planificar mis entrenamientos, pues me ha venido de maravilla, aunque obviamente no estudié la carrera para eso, pero bueno, me ha venido bien. Y bueno, no solo eso, al final también tenía asignaturas como era psicología deportiva,
También tuve, aunque la asignatura en sí no, no tiene mucha relación, que era historia del deporte, pero bueno, me la dio un árbitro bastante reconocido, como fue Antonio Almeida en el baloncesto, y también teníamos nuestras charlas de arbitraje. Y sobre todo eso, pues a poder planificarme mis entrenamientos, incluso planificárselo a otros compañeros. Quizás lo que sí me ha ayudado más, o no tanto el arbitraje, sino al revés, es el hecho de ser profesor. Eso sí es verdad que al final es gestionar un grupo. Obviamente hay que salvar las diferencias, no es lo mismo gestionar un aula con docentes que un partido de fútbol sala, pero al fin y al cabo es gestionar. Entonces ahí sí yo creo que el arbitraje en este caso me ha ayudado para mi profesión, para ser capaz de gestionar, repito, aunque los objetivos son totalmente diferentes, pero al final es gestionar un grupo. Por lo tanto, tanto la carrera como la profesión me está siendo útil para el arbitraje y viceversa. Perfecto. Y para ti también, ¿qué tal la experiencia como director técnico de fútbol sala que llevas desde enero? Bueno, pues la verdad que es bastante gratificante. Cuando Pedro me lo ofreció, es verdad que de primera pues me asusté, eso bien lo sabe Pedro, que era mucha responsabilidad para mí y bueno, y me costó decidirme, pero obviamente no podía decir que no. Me encanta el arbitraje, me encanta la docencia, por lo tanto al final se mezclaban mis dos profesiones, por así decirlo, y para adelante que fui con ellos. La verdad que estos 4 meses que llevo, pues la verdad que todo bastante gratificante. Es verdad que había un trabajo detrás bastante bueno que había dejado Vicente Díaz, que había dejado un muy buen trabajo detrás, entonces era todo mucho más fácil a la hora de yo cogerlo y plantear mis ideas. Obviamente cada maestrillo tiene su librillo, le voy dando un poco de forma con mi punto de vista, pero la verdad que bastante contento. Es verdad que la mitad de mi periodo como director técnico ha sido confinado y le estoy dando bastante caña a los árbitros y me lo recuerdan cada semana. Estamos haciendo bastante test, bastante videotest, que es algo nuevo en la formación de fútbol sala. Incluso estamos entrenando de forma telemática mediante Zoom. Estamos haciendo todo lo posible para no parar, para si en el caso de que se reanudan las competiciones o en el caso de que hayan esos playoffs express de los que se habla, pues que estén en la máxima forma posible. Y además ellos responden normalmente, hay excepciones, pero son pocas, así que y lo agradecen, así que es todo un gusto y un placer ejercer como director técnico de fútbol sala. Espero que siga así. Seguirá así mientras tú quieras. Quiero decir, la formación es uno de los pilares fundamentales de la organización arbitral y como decías tú bien antes, ya dejó unos pilares fuertes el amigo Vicente Díaz, ya dejó los cimientos bien preparados y ahora nos toca a nosotros, en esta parte a ti, Chu, pues ir poco a poco haciendo el edificio que creemos que es el que nos va a llevar al objetivo. Para Alejandro, el amigo José León Hernández desde Lanzarote, tanto tus tareas en el VAR como tus responsabilidades con la continua formación técnica de los árbitros están relacionadas de una u otra forma con la enseñanza y la didáctica, que también has tenido alguna ocasión que desarrollar en la escuela de entrenadores. ¿Cuáles son las diferencias primordiales entre los dos ámbitos de formación? Y ¿cuáles serían las líneas de colaboración entre árbitros y entrenadores que habría que fomentar para la mejora de esos mismos ámbitos de formación? Pues bueno, aprovechar para saludar a José León primero que nada y aprovecho con el permiso del resto de islas a la isla de Lanzarote especialmente. Bueno, decir que sí es verdad que he tenido la oportunidad de ser docente en reglas de juego tanto en el comité de árbitros como en el colegio de entrenadores. Entonces, sí es verdad que hay diferencias notables, ¿no? Me gustaba mucho la experiencia porque hace algunos años que por tiempo no puedo, de dar las clases con los entrenadores, sobre todo porque es bonito ver cómo cambian el chip, ¿no? Empiezan, cuando vas a la clase con los entrenadores, evidentemente son gente con conocimiento, que sabe mucho del fútbol, que sigue mucho del fútbol, y vas viendo cómo se le van desmontando mitos que se van creando durante años y años sobre las reglas de juego, cosas que se creen instauradas que son de una manera, y cuando le enseñas las reglas y le enseñas que hacer lo contrario,
la verdad que se ven sorprendidos y empiezan a abrir un poco la mente y a darse cuenta de que el arbitraje es mucho más que pitar 2 faltas, ¿no? Que hay una complejidad reglamentaria interna tremenda y que no es tan sencillo, ¿no? Es bonito también ver cómo les cambia el chip a muchos de ellos. En Lanzarote tenía la oportunidad de darles clases y ver cómo algunos a los que les había arbitrado en su momento y que por circunstancias les podía caer un poquito mal, pues a medida que se iba desarrollando el curso, pues al final acabamos haciendo cambiaban un poco el chip sobre nosotros, ¿no? Hablo en mí de primera persona porque era el profesor, pero suele pasar, ¿no? Que quizás la figura del árbitro es como muy fría, muy distante, como que a veces cae hasta mal y después nos conocen como personas y les cambia bastante el chip. Yo creo que la diferencia con respecto al colectivo arbitral es fundamentalmente es esa, ¿no? Que el que entra a arbitrar entra un poco como a ver por dónde va, mente abierta, quiero aprender, quiero conocer las reglas, y el entrenador un poco como que se sorprende un poco más de todo lo que hay detrás del arbitraje, que lo ven simplemente desde su parcela y cuando la ven desde la nuestra, pues les cambia bastante el chip. Y respecto a qué se podría hacer de forma conjunta, yo creo que normalmente el comité de entrenadores y el de árbitros trabajan de una forma paralela, se colaboran. Este tipo de colaboraciones yo creo que es súper interesante porque al final tenemos entrenadores al otro lado que nos están escuchando y eso a mí con que haya uno que le cambie un poco el chip y que el próximo partido que puedan entrenar vean al árbitro con otros ojos, para mí ya eso es fundamental. Y nosotros también, evidentemente, y es la parte positiva de darles clases, es escucharles, ¿no? Ver cuáles son sus inquietudes, sus sentimientos, cómo analizan ellos el juego, las situaciones de tensión, porque eso te da herramientas también como árbitro de ponerte en su situación y entender un poco cuál puede ser su sentimiento en momentos complicados del partido. Totalmente de acuerdo. Yo también como parte de los instructores de la Escuela de Entrenadores, decir que es primordial que nosotros estemos ahí para que ellos nos escuchen y sobre todo el feedback que se genera en ese tipo de formación porque, como decía Alejandro, vemos al árbitro ya no como ese señor que se vestía de negro, sino tenemos esa complicidad. Chu, ¿arbitra siempre con el mismo árbitro o cambian de árbitro? Vale, en fútbol sala, bueno, este año yo he arbitrado todos los partidos que he pitado en segunda división con el mismo árbitro, que desde aquí aprovecho para mandarle un saludo, que es Alberto Carrión Álvarez, del comité de Castilla-La Mancha. Cuando yo ascendí, normalmente las parejas suelen ser, bueno, por comité. En este caso, como yo soy el único árbitro de segunda división del comité de Las Palmas, pues no sabía con quién me iba a tocar de pareja. Y me tocó, tuve la gran suerte de que me tocara pues Alberto Carrión, que es un árbitro ya bastante experimentado en la categoría, lleva 3 años en segunda división y el año pasado arbitró 2 partidos de playoff, la final incluida, también lleva la parte de la formación técnica en su comité, pues entonces la adaptación a una categoría que siempre es difícil, bueno, no ha sido tan difícil gracias a que he tenido al lado pues a un maestro que me ha ayudado en todo momento y entonces ha sido todo mucho más fácil. Además he tenido la suerte de que tenemos muy buena afinidad, que yo creo que eso es imprescindible en el arbitraje dentro de un equipo arbitral y sobre todo en fútbol sala, que los dos tenemos las mismas competencias, así que en general he tenido mucha suerte al ponernos juntos. Y por lo general sí se suele ser las mismas parejas, tanto en primera división como en segunda. Es verdad que por las circunstancias alguna vez pues hay algún cambio de pareja, pero lo normal es que en primera y en segunda división sí las parejas sean las mismas. Muy bien, Alejandro, ya que estaba hablando de Chus, el tema de las parejas, ¿qué decir de tu equipo? Aunque tú seas el líder del equipo que salta a los terrenos de juego, siempre vas muy bien acompañado. Es verdad que este año ha habido un pequeño cambio, pero ese gran equipo, tú siempre lo dices, los éxitos y los fracasos siempre parten del equipo. ¿Qué nos puedes decir tú de tu equipo arbitral, como ha dicho Chus de su pareja? Pues que tengo un equipazo, la verdad, que tengo 2 asistentes, como bien dice, desde el mes de enero, José Enrique Naranjo del Comité de Las Palmas pasó a ser árbitro internacional. Para explicar un poco así muy rápidamente, el árbitro internacional en España siempre lleva como asistente 1, asistente de banquillo, lleva a un árbitro asistente internacional y el árbitro asistente 2, de la otra banda, no es internacional. José Enrique estaba en la banda 2,
pero al ser internacional, pues tenía que pasar a la una y yo tenía que elegir a uno de esos dos asistentes. Me quedé con José Enrique Naranjo Pérez. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pues me quedé con José Enrique Naranjo Pérez, nuestro compañero del Comité de Las Palmas y amigo. Y el otro compañero que venía conmigo hasta diciembre, pues se tuvo que ir con otro árbitro, ¿no? Se le echa mucho de menos. La verdad que formábamos un equipo, yo creo que dentro y fuera, que creo que es lo más importante, fuera del campo éramos una familia. Seguimos siéndolo, pero ya no trabajamos juntos como equipo. Y la verdad que tener dos asistentes de garantías como los que yo tengo, a día de hoy estoy con otro compañero que también está respondiendo muy bien, que es del Comité Andaluz. Tener gente en la banda de garantías que te acierte, que sepa interpretar el fútbol, que te sepa echar un cable cuando hace falta, que sepa leer el partido, que fuera del campo sea buena persona, buen compañero, que te diga la crítica constructiva cuando toca, te ponga los pies en el suelo cuando toca o te levante del suelo cuando toca, eso también es fundamental. Y la verdad que me siento muy afortunado porque durante muchos años he formado una familia que se tuvo que romper en enero por un buen motivo, que es que José Enrique ha pasado a ser internacional, y bueno, ahora creando otra nueva familia que con el tiempo seguramente estará igual de bien engrasada que lo estuvo la anterior. Y eso es algo que muchas veces la gente no entiende, ¿no? Nosotros formamos equipo y en función de cómo funciona ese equipo, cómo se engrase, pues los rendimientos mejor o peor. Y eso a nosotros no se nos tiene en cuenta, ¿no? Cuando a un entrenador le cambian la mitad de la plantilla, hablamos de que, bueno, es que le han cambiado la mitad de la plantilla, necesita tiempo. A un árbitro le cambian el equipo y desde el minuto uno, aquí que no falle ni Dios, ¿no? Entonces también hay que tener un poquito de comprensión en ese sentido, ¿no? En que todo lleva un proceso. Pero bueno, estamos contentos, estamos adaptándonos a la nueva situación y con muchas ganas de conseguir cosas con el nuevo compañero. Para ti también, Alejandro, ¿cómo es la comunicación con los jugadores y técnicos profesionales? Muchas veces, por lo que vemos en televisión, cuando hay una imagen que se acerca, parece ser que hay gritos o de serie. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, la verdad que cuanto más alta es la categoría, sí es verdad que vas notando que hay un mayor respeto a la figura del árbitro, totalmente, pero sin ningún lugar a dudas. A mí me preocupaba cuando subía a Primera División que a lo mejor no fuera a recibir ese respeto por mi edad o por la inexperiencia, pero todo lo contrario. Al final son futbolistas profesionales que están dedicados a su trabajo, a hacer su trabajo, y eso hace que se olviden más de ti y se dediquen más a jugar. También es verdad que hay momentos del partido de tensión, ¿no? Eso es como todo, ¿no? Antes decía Jesús que equipara un poco dar clases con arbitrar un partido y yo coincido con él. Supongo que él tendrá momentos en que estará de risas con los niños en el cole, pero cuando algún niño hace un comportamiento, alumno, sea niño o de secundaria, tiene un comportamiento que no es el adecuado, pues tendrá que ponerse serio y llamar la atención, ¿no? Pues lo mismo un árbitro dentro del terreno de juego, ¿no? Te tienes que adaptar un poco a aplicar las normas de juego en función de lo que vaya ocurriendo dentro del terreno de juego. A veces se magnifica un poco los gestos, los comentarios, se le da mucho bombo a ese tema. Son normalmente gestos y comentarios que ya puedo asegurar que a veces cuando las palabras son muy graves, ya puedo asegurar y pongo la mano en el fuego por mí y por todos mis compañeros que esas palabras feas fuera de lugar que salen a veces en televisión son dichas cuando el árbitro no lo está escuchando ni lo está viendo. Entonces hay que interpretar que hay que tener en cuenta que un campo mide 7.000 metros cuadrados, que pueden haber 50.000 personas en la grada gritando, que a veces no te escuchas ni con tus compañeros por el pinganillo y tienes que hacer un esfuerzo por escuchar bien. Pues si un tío a 10 metros te grita, a lo mejor no te estás enterando porque estás de espalda. Entonces hay que poner las cosas en su contexto. Y hay momentos de tensión, como todo, ¿no? Al final es normal, momentos son pulsaciones a tope por parte de los entrenadores, de los jugadores, del árbitro, que creo que estamos más capacitados o tenemos más experiencia a autocontrolarnos emocionalmente, porque nuestra profesión nos lo exige, pero hay momentos en los que hay tensión, en los momentos en los que tienes que un poco reconducir determinadas conductas y hay diferentes vías, ¿no? Como todo en la vida. Ahí está la vía del diálogo cuando se puede dialogar, la vía de ser un poquito más estricto y una advertencia pública para evitar sacar una amarilla o una roja, y después ya está la posibilidad de sacar amarilla o roja, que el reglamento así lo contempla, ¿no? Y muchas veces esas advertencias que los árbitros utilizamos, las utilizamos no para demostrar que somos más chulos que nadie, sino para evitar sacar una amarilla o una roja, que realmente sería lo más sencillo, ¿no? Entonces, es más sencillo, cuanto más alta es la categoría, el comportamiento es ejemplar. Lo que pasa es que sí es verdad que se le magnifica mucho cuando hay algo que está fuera de tono, parece que es lo único que pasa durante el partido,
pero son 90 minutos, son 22 futbolistas y así cada semana 10 partidos, no podemos quedarnos con 4, 5 o 10 estos al año, ¿no? Muy bien. Jesús, a ver, esta tiene tralla. Tengo conocimiento que ha sido árbitro de fútbol durante muchos años. ¿Le costó mucho la transición a la adaptación al fútbol sala? Por consiguiente, en una escala de 1 al 10, ¿cuánto coincide su vocación con su profesión? Vale, voy por la segunda pregunta, que es la que me voy a acordar. Luego me recuerdas la primera, Pedro, que yo de memoria ya sabes que estoy fastidiado. Bueno, con respecto a lo de la vocación, en el arbitraje lo veo bastante complicado. Es decir, al final, en mi caso, hablo por mí. Es verdad que uno nace y al final, si te gusta el deporte, lo que quiere pues, es practicar ese deporte, no como la figura del árbitro. Ya antes estuvimos hablando de cómo se ve la figura del árbitro en sí, que es difícil reconocerla como deportista. Por lo tanto, es difícil que tú, como niño, como adolescente, quieras ser árbitro en lugar de futbolista. Por lo tanto, vocación, yo creo que salvo que tengas una figura muy cercana, un amigo muy cercano, un padre, una madre, un hermano que haya sido árbitro, me cuesta creer que pueda ser una vocación al arbitraje. A lo mejor Alejandro me corrige, pero yo creo que al final todos los árbitros hemos pasado por el fútbol y hemos jugado el fútbol y luego pues hemos visto el arbitraje como una opción de progresión. Y luego la primera pregunta, Pedro, que ya se me olvidó. La primera pregunta es si te costó mucho la transición a la adaptación al fútbol sala. Lo comenté antes, obviamente fue un proceso un poco extraño el pasar de arbitrar en fútbol campo a fútbol sala, pero bueno, gracias a la acogida de todos los compañeros, de Vicente Díaz en su momento, pues fue todo más sencillo. Todavía recuerdo mi primer partido amistoso de fútbol sala, la primera vez que me vestía de corto, como quien dice, y afrontaba un partido de fútbol sala que fue en Galda con el compañero Darío. Y es verdad que al principio pues, fue un poco chocante el verme en la banda con un silbato en un pabellón, pero vamos, gracias a los compañeros pues ha sido todo mucho más sencillo. Bueno, ya que has nombrado a Darío Suárez, tiene una pregunta para ti en el chat del YouTube y es sencilla. Si tuvieras que poner un titular al fútbol sala, ¿cuál sería? Sencilla. Uf. No la veo tan sencilla, pero un titular al fútbol sala. Lo llevaría a mi ámbito, no al fútbol sala en sí. Lo llevaría a mi ámbito, que es el arbitraje en el fútbol sala. Y a mí lo que me aporta es felicidad. No sé si es un titular como tal, pero es cortito y al pie, ¿no? Como suelen ser para que impacte más el titular. Entonces, pues te diría a lo mejor que es felicidad la palabra que se me viene a la mente relacionando el fútbol sala con el arbitraje. Perdona mis dotes de periodismo a la hora de poner titular, pero yo necesito mi proceso para poder poner un titular, Darío. Sí, sí, perfecto. Como dice Alejandro Hernández, estamos aquí para esperar lo inesperado. O sea, pues has reaccionado como reaccionas. Cierto. Alejandro, ¿crees que la implementación de tanta tecnología aplicada al fútbol le quita la esencia? Hombre, es una pregunta interesante, ¿no? Porque sí es cierto que modifica un poco el deporte al que estábamos acostumbrados, ¿no? Al final lo queremos todo y no queremos nada, ¿no? Al final hay gente que se quejaba, hasta hace no mucho nos trataban de ladrones por un fuera de juego de 1 centímetro, o 2, o 3, y ahora tenemos una tecnología que lo soluciona y no entienden cómo se modifica una decisión por 1 centímetro, 2 o 3, ¿no? Parece que no estamos contentos nunca con nada. El implementar tecnología como el sistema VAR, el VAR son las iniciales de una persona, que es Video Assistant Referee, es decir, el VAR es una persona, y evidentemente el fútbol no son matemáticas, ¿no? El fútbol, el 95% de las jugadas importantes del fútbol son interpretables, que hay que tener en cuenta fuerza, velocidad, intensidad, intención, son tantos parámetros que hacen de nuestra profesión una profesión tan complicada que si ya es complicado a pie de campo, que lo es,
la gente se cree que por estar delante de varias pantallas lo hace más sencillo, pero es que en función de la velocidad que le pongas a la repetición, la toma que cojas, pues parece una cosa o puede parecer la contraria. Y en todo eso hay que buscar un error claro y manifiesto. ¿Y qué es un error claro y manifiesto? Aquello en lo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Y claro, eres tú solo en la sala. Entonces empieza a sumar todos esos parámetros y ahora exige a la persona que está ahí que nunca se equivoque. Es imposible. Y además que lo haga en 10 segundos. Es imposible, porque además, una vez valorada esa acción, hay que valorar si hay un fuera de juego previo, si hay una falta en el inicio de la fase de ataque. Entonces son tantos parámetros que la gente nos exige un acierto ya a los 10 segundos, fallo 0, y es totalmente imposible. Evidentemente el VAR es una maravilla porque ha resuelto muchísimos errores que podían haber supuesto que el partido terminara con un resultado diferente al que terminó. Ha habido errores también, por todo lo que acabo de comentar, pero soluciona infinitamente muchísimo más de lo que de los problemas, soluciona muchos más problemas de los que genera, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor también, ¿no? El porcentaje de acierto es altísimo, y si queremos que eso continúe de esa manera, que esos errores que se cometan, que se puedan solucionar, se solucionen, hay que sacrificar un poco ese dinamismo que tenía el fútbol, y que la lucha nuestra como colectivo es que lo siga teniendo. Nosotros, nuestro principal objetivo, aparte del de acertar como VAR, que también, que eso es lo más importante, está el de la velocidad. Y en eso trabajamos, en ser lo más rápido posible para que el fútbol se vea afectado lo menos posible, pero también hay que decir que llevamos menos de 2 años con esta herramienta, es decir, somos novatos con esta herramienta y necesitamos más tiempo, es una cuestión humana. Yo no conducía el coche como la primera semana como lo puedo conducir ahora, cuando me saqué el carnet. Pues es lo mismo con el tema VAR, ¿no? Al final hay que entender que todo va por proceso, y si queremos un fútbol más justo, con el VAR se va a tener un fútbol más justo, y los tiempos, pues evidentemente, irán mejorando con el paso de los años. Muy bien. Esta es una pregunta para mí, pero que voy a responder brevemente. Y dice, Pedro, ¿se deben dar clases en el comité de árbitros, clases de táctica? Pues evidentemente sí. Yo, siendo director técnico, pues hice el curso de entrenadores de nivel 1 y sé que es muy necesario, y a través del comité de entrenadores, y en este caso la escuela de entrenadores, estamos intentando que en la formación de los árbitros vengan sus profesores a dar clases. Claro, lo decía antes Alejandro, es muy importante que el equipo arbitral sepa cómo juega un equipo. Y también en la misma pregunta, que de verdad que los árbitros tienen que tener el título Nacional C para ascender. Es cierto que el Comité Nacional va a pretender que a los árbitros de segunda división B les hagan cursos de nivel C, unos cursos de nivel C adaptados al arbitraje para que esté en su currículum para posibles ascensos a categorías superiores. Eso es un proyecto que está ahí, que lleva unos años volando, y que solamente tiene que haber un acuerdo entre el comité de árbitros, comité de entrenadores y en este caso la escuela de entrenadores. Alejandro, en un partido que no sale del todo bien, ¿qué nos aconsejas para corregir errores y quitarte esa presión de arriba? Pues bueno, al final, cuando tienes un partido que no te sale bien, evidentemente eso te lo llevas a tu casa y no hay nadie que esté más afectado que tú. Eso es una realidad como un templo. Evidentemente con tus errores has podido afectar a un equipo u otro, y al final a mí siempre me han dicho que te tienes que sentir culpable si haces algo a conciencia para hacer daño a alguien. Y como eso normalmente un árbitro cuando salga al campo no lo hace, se equivoca no a conciencia, y su intención nunca es fastidiar a nadie, sino simplemente hacerlo lo mejor posible por uno mismo, pues al final el sentimiento de culpa no tiene por qué haber. Tiene que haber sentimiento de autocrítica, evidentemente analizar qué es lo que se ha hecho, el error, no recrearte en el error, sino buscar los motivos que han llevado a ese error. ¿Para qué? Para solucionarlos, trabajar sobre esos motivos que han llevado al error, y de esa manera minimizar la posibilidad de que el error se vuelva a cometer. Una vez analizado, una vez trabajado con nuestro autoanálisis, con el informe del informador, darle vueltas, ver cómo podemos mejorar esa situación para que no se vuelva a dar, hay que resetear, ¿no? Hay que aprender a resetear, porque al final vienen más partidos y hay que pensar en el siguiente. Y yo siempre me centro muchísimo en la estadística, es algo que utilizo mucho, un argumento que uso muchísimo, pero al final tenemos que hablar de porcentaje de acierto y de error, ¿no? Yo en primera división llevo 170 partidos, entre Liga y Copa, son 170,
y en cada partido tenemos un par de jugadas que pueden ser penalti o no, pero situaciones de área que puedan ser penalti, pues estamos hablando de un par de ellas por partido. En 170 partidos, pues 350 jugadas de posible penalti. Pues si son 350 jugadas de penalti, habrá un porcentaje de ellas que te habrás podido equivocar, ¿no? Entonces, centrar toda tu carrera arbitral, tus 8 años de primera división, en 10, 15, 20 jugadas, es injusto, porque estamos dejando atrás 300 y pico que han sido aciertos. Entonces, cuando pones en esa balanza las 300 y pico acertadas por las que has podido fallar, es que la matemática es infalible y al final eso sí es matemática pura y eso habla de un porcentaje de acierto elevadísimo, de por encima del 90%, que yo creo que cualquier futbolista, entrenador firmaría, ¿no? Un futbolista yo creo que firmaría tener un 90% de acierto en pase, un 90% de acierto en tiros a puerta, 90% de acierto en balones divididos ganados. Entonces, al final, si pones eso en contexto y no te centras tanto en el error, eres autocrítico, lo analizas, intentas mejorarlo, pero no te machacas con ello, porque al final tienes derecho a equivocarte, igual que se equivoca todo el mundo. Pues al final te das cuenta que al final se le da mucho, evidentemente tus errores tienen repercusión, eso no te gusta, te gustaría acertar en todo por tu propia progresión, lo analizas, lo estudias, pero tienes que volver a saltar al campo con la intención de que no vuelva a ocurrir, pero pensando en que has acertado mucho, no en que has fallado. El pensamiento siempre tiene que ser positivo, porque si no, al final caes lo mismo. Muy bien, Alejandro. Ya el cuarto árbitro está con el cartelón del tiempo añadido, ya es la segunda vez que lo saca y yo no lo había visto, así que estamos en ese tiempo añadido y se van a quedar muchas preguntas en el tintero, y ya no solo las que habían hecho durante la semana, sino las que han hecho a través del portal de YouTube, pero sí hay una pregunta que ha coincidido para los dos y empieza Chu. ¿Qué es lo más que echas de menos en tu vida actual y qué cambiaría? Vale, supongo que se refiere a que he hecho de menos de mi vida normal, por así decirlo, antes del confinamiento. Pues la verdad es que, aunque suene un poco raro, pues echo de menos la rutina. Es verdad que es algo que probablemente cuando estamos metidos en la rutina, en la monotonía del día a día, pues lo que queremos es todo lo contrario, ¿no? Salir de esa rutina, de esa monotonía y desconectar un poco, pero no, lo que echo de menos es la rutina, el trabajo, el arbitrar, obviamente, pues la familia. Tengo a mi hermana en Tenerife, un sobrino pequeñito que nos estamos perdiendo toda la familia el crecimiento. Pues nada, al final se echa de menos el ocio, el poder salir a tomarte algo sin ningún problema, el poder salir a entrenar cuando tú quieras sin tener la limitación de los horarios. Pero bueno, es algo que nos ha tocado vivir, no queda otra que hacerlo con responsabilidad ciudadana y nada, y esperemos, como bien dijimos al principio, ya se está viendo la luz al final del túnel, esperemos no tener que volver a meternos atrás del túnel y dejar de ver la luz, así que con mucha cabeza parece que ya se va volviendo a la normalidad y esperemos que más pronto que tarde todo sea como era hace 2 meses y medio atrás. Alejandro, ¿y tú? Yo coincido con Jesús, ¿no? Al final yo creo que los pequeños, estamos aprendiendo a valorar los pequeños detalles, ¿no? Las pequeñas cositas del día a día que antes nos daban igual, como ir a una cafetería a tomarte un café o salir simplemente a dar un paseo o tener el privilegio de ir a un parque a correr, que antes era parte de nuestro día a día, pues ahora, claro, cuando te lo quitan, te quitan tu día a día. Entonces yo creo que eso es lo que echamos en falta todos, ¿no? Al final el poder hacer tus rutinas de esas que tanto nos quejamos, siempre lo mismo, pues mira, si querías siempre lo mismo, pues ahora sí que tienes ahora siempre lo mismo, ¿no? Que es mucho más restringido, ¿no? Pero sí es verdad que echo de menos eso, ¿no? El poder salir, pienso mucho en mi niña de 6 años, el poder que pueda ir al parque, ¿no? Al final son tonterías que muchas veces las llevaba por ella, porque se entretiene, y ahora el no tener la posibilidad de que ella salga, pueda hacer algo tan simple como subirse en un tobogán. Estoy hablando por hablar de pequeños detalles que yo creo que a todos de alguna manera los estamos echando de menos y las cositas que antes no valorábamos, ahora cuando nos veamos y podamos salir con mucha prudencia, con cabeza, por favor, y podamos salir y nos veamos en una cafetería tomando un café, pues ese café yo creo que a todos nos, o cerveza, el que quiera, yo creo que a todos nos va a saber a gloria, ¿no? Porque al final esas cositas que hasta ahora no le dábamos importancia, pero que sí que la tienen para que el día a día sea un poquito más feliz.
terminando. Una pregunta más para Alejandro.